¿Cómo están, Buenos chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos Hola días. Lisa, ¿qué tal? Dicen días. buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien. No se olviden, por favor, de seguirse cuidando bastante, especialmente aquí en Quito. Tenemos un clima que está bastante frío, ¿no? Y obviamente tenemos que cuidar nuestra salud, que es lo más importante, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en la plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la civilización griega, ¿no? Que generalmente es considerada, pues, la cuna de las disciplinas, la cuna de las especialidades y sobre todo de los pensadores que generalmente aportaron a nuestra sociedad, ¿no? Adicional, por favor, no se olviden de registrar la asistencia. Estamos cerca de 12 personas y solo 5 personas han registrado la asistencia en el chat, así que por favor no nos olvidemos, ¿ok? Bien, chicos, vamos a avanzar, por favor. Me regalen un segundito y listo. Excelente, empezamos, por favor. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de la civilización griega, netamente destacamos una sociedad que en las disciplinas, hablando de la filosofía, de las formas de gobierno, de las formas, en este caso, de sociedad en general, que las conservamos al día de hoy, inicialmente se dio pues dentro de esta cultura, ¿no? Ahora, civilización griega, ¿me ayuda, por favor, el señor o la señorita? La señorita Dalila, por favor. Ya, Lice. Civilización griega. Conocemos como antigua Grecia a la civilización griega que tuvo lugar en el periodo de 1200 antes de Cristo, hasta su final, luego de la conquista del Imperio Romano en el año 146 antes de Cristo. Los griegos han sido una de las civilizaciones con más influencias en los campos de la filosofía, la ciencia, las artes, la política y la lengua. El término Grecia proviene de la palabra graikoi, nombre de una tribu del norte de la actual Grecia. Más tarde ese término se aplicó a todos los habitantes de Grecia en general, los cuales se ubican al sur de la península balcánica. Además, las islas cerca del mar Jónico y las del mar Egeo, con límite en el Mediterráneo. El territorio griego estaba caracterizado por un terreno rocoso, accidentado y de montañas muy escabrosas de piedra caliza. Ya, Licen. Excelente. Gracias. Muy bien, señorita Díez. Muchísimas gracias, ¿no? Bien, si hablamos de la civilización griega, netamente destacamos un inicio dentro de los años 1200 antes de Cristo, ¿no? Y eventualmente fue una sociedad bastante desarrollada en su momento. Sin embargo, como ustedes saben, pues el Imperio Romano logró conquistar estos territorios, ¿no? Cabe mencionar también que el territorio que nosotros podemos observar en la imagen era bastante accidentado y obviamente pues el relieve era bastante difícil de realizar lo que son construcciones. Sin embargo, aquí podemos encontrar, ¿no? Las construcciones que sobresalen directamente de estos bosques que generalmente eran muy difícil de trabajarlos, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos detallar en esta imagen cómo las grandes ciudades eventualmente construyeron lo que son templos. También podemos encontrar un bosque bastante grande dentro de estas ciudades y cada una de estos territorios, cada una de estas ciudades tenía pues su propia forma de gobierno, ¿no? Que eventualmente era compartida en la sociedad en general. Si bien es cierto, aquí también nos hace referencia pues el territorio en donde básicamente estaba enfocado pues la civilización griega, ¿no? Obviamente cerca del límite del mar Mediterráneo y obviamente cerca del mar Jónico también. Entonces, miren, básicamente este es un paisaje que generalmente es conservado hasta el día de hoy. Bien, ahora vamos a hablar en este caso de algunas etapas
que la antigua Grecia llegó a tener, ¿no? Bien, vamos acá. Periodos de la antigua Grecia. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Ruth Morocho, por favor. Buenos días, licenciado. Unos días, por favor. Periodos de la antigua Grecia. Periodo oscuro. 200, 800 antes de Cristo. El periodo oscuro o época oscura griega es el espacio del tiempo que abarcó desde el año 1200 antes de Cristo. Con la caída de las llamadas reinos miserénicos hasta 200 antes de Cristo, con la acción del alfabeto clásico, la cual marcó el comienzo de la Grecia arcaica. Luego de la caída de los reinos micénicos, Grecia se vio sumida a un periodo de violencia e inseguridad, y la migración de algunos asentamientos sufrieron un abandono masivo y completo, como Micenas, pero también otros asentamientos fueron de víctimas de destrucción completas, como el caso de Gilio. Algunos otros lugares quedaron casi sin población debido a una migración en la masa, la cual llevó a una disminución enorme de la población, que no pudo compensarse ni con la llegada de nuevos pobladores. Desde el siglo VI, ayúdame, Licen, desde el siglo Yes. antes de Cristo se inicia una nueva tendencia que tiene como fin de recuperar las regiones que habían sufrido abandono, y aparecen elementos culturales que le darían vida a los griegos y que representarían la base de los periodos posteriores. Este siglo se conoce como el periodo geométrico, el cual debe su nombre al estilo de trabajar la cerámica en esta época. Esta restauró ser una cerámica muy diferente al periodo anterior y también al periodo arcaico siguiente. Excelente, señorita Díez. Sigo. Muchísimas gracias. Hasta ahí nada más. Muy bien. El periodo oscuro, si bien es cierto, se cataloga que en Grecia directamente se dio la fundación por los reinos micénicos, ¿no? Que generalmente eran pequeñas comunidades que existían dentro de estos territorios. Si bien es cierto, aquí poco a poco generalmente fueron fundando lo que es una sociedad bastante fortalecida, sí llegaron a formarse más comunidades y sobre todo directamente los nuevos pobladores aparecieron en trabajar en algunas actividades, ¿no? Como es el caso de la agricultura. Y si bien es cierto, el trabajo en la cerámica para aquellos años también comenzó. Ahora, si bien es cierto, la violencia, la inseguridad y la migración fueron sitios o temas en los cuales la población en general fueron directamente abordando lo que es la comunidad griega dentro de sus inicios, ¿no? Ahora, si hablamos del periodo arcaico o primitivo, si bien es cierto, aquí generalmente se destacan lo que son las ciudades más importantes, ¿no? Hablamos también de las ciudades de Atenas, de Esparta, hablamos también de ciudades que también entraron en batallas como Calchis, Eretria, y sobre todo también logramos directamente hablar sobre el mejoramiento directamente del comercio, sí, del comercio, de la actividad naval, por decirlo así, en donde generalmente los productos generalmente lograron establecerse cerca de los territorios, ¿no? Si bien es cierto, aquí también hablamos de una forma de gobierno que fue impuesta dentro de esos territorios, que fue la democracia. ¿Qué será la democracia? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dalila? Dígame, por favor. Listen, disculpe, se le Se le- escucha, Un eco, no se le Lice. escucha bien, Sí, no hay se un le puede. sonido. Sí, se escucha feo, Lice. Un sonido. Ya, muy Sí, bien. se escucha como eco, sí. Licenciado, tiene mucho eco. Eso es. Ah, ya. Muy bien, regálenme un segundito y me confirman, por favor. Ya me confirman, ¿sí?
A ver, parece, vamos a verificar si soy yo o es la plataforma, ¿ya? A ver, regálenme un segundito, por favor. Ya. ¿Me confirman ahí, chicos, tal vez? Ahí está muy bien, ahí Sí, está muy bien. perfecto. Sí, Lisa, ahí está, perfecto. Listo, muy bien, excelente, muchísimas gracias. Muy bien, entonces si hablamos de esta etapa. Ahora, el periodo de la Grecia clásica. Si bien es cierto, aquí podemos destacar lo que son comercios directamente con territorios bastante extensos, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos hablar que el territorio de Egipto generalmente fueron los sitios en donde básicamente lograron tener una serie de comercios, ¿no? Si bien es cierto, aquí también se destacan lo que son las guerras médicas en los años 496 y también hablamos directamente de las nuevas formas de interpretar lo que son las actividades en la sociedad. Y obviamente aparecen lo que son los filósofos, ¿no? Obviamente en el caso de Demócrito, Protágoras, Sócrates, que generalmente en esta etapa obviamente lograron fortalecer su conocimiento, ¿no? Y finalmente tenemos el periodo helenístico, ¿no? En donde básicamente Grecia directamente quedó bajo el gobierno de Alejandro Magno, ¿no? Que fue una etapa en donde generalmente las disciplinas de la historia, la lógica, la astronomía, la matemática, la literatura, fueron especialidades que obviamente pues se fortalecieron. Y eventualmente, al tener lo que es un desarrollo fuerte en los conocimientos, se crearon lo que son pequeños libros, ¿no? Y obviamente en el sitio de Alejandría, que se le conoce el sitio en donde generalmente existía una biblioteca bastante grande, estaba toda la información en base al desarrollo que los griegos habían realizado dentro de sus mejores años, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de la organización política. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? ¿Ya? El señor Leonardo Contreras, ¿estamos ahí? Sí, Lice, buenos días. Por favor. Organización política de la antigüedad Grecia. La organización política de los griegos era compleja y fueron uno de los primeros pueblos en practicar la democracia, palabra que se derivaba de los griegos demos, pueblo, y kratos, gobiernos, en el que las personas consideradas ciudadanos griegos conformaban el cuerpo legislativo y tenían parte en la asamblea. Sin embargo, no todos eran considerados ciudadanos. De hecho, solo uno de los pocos adquirían este título, donde se excluía a las mujeres, niños, esclavos y extranjeros. En el caso de las ciudades con sistema democrático como Atenas, contaban con distintas instituciones que garantizaban la eficacia del gobierno. Entre estas instituciones podemos nombrar los magistrados, quienes gobernaban las ciudades, estados, o polis como se le conocía, la asamblea o eclesia, la cual se encargaba de elegir las leyes, tomar decisiones en cuanto a la política exterior y seleccionar a los candidatos al puesto de magistrado. Por último, la bule o Consejo de los 500 era un grupo formado por ciudadanos electos que tenían la tarea de supervisar el trabajo de los magistrados y asegurarse de que cumplieran las leyes. Por otro lado, habían ciudades, estado que tenían una forma de gobierno oligárquica bajo la cual figuraban distintas instituciones que participaban en el gobierno. Ya lo hice. La Partecita de diarquía. abajo, por favor. La Ya, diarquía. la diarquía se componía por una sociedad entre dos reyes que se encargaban de la parte militar y religiosa. Los eferos o magistrados. Ya parece que eso nos fue la señal. Se ocupaban de supervisar a los reyes y asegurar el cumplimiento de la ley y el orden de la ciudad. La Gerucia o Consejo de Ancianos se conformaba de algunos ciudadanos mayores de 60 años y ambos reyes, quienes administraban la justicia y formulaban leyes nuevas. La Apella o Asamblea de Ciudadanos
certificaban las propuestas en cuanto a leyes que promulgaba la Jerusia, ¿no? Si bien es cierto, muchísimas gracias, señor, esperemos que logre solucionar, pues, el tema del Internet y obviamente, pues, para calificarle, ¿no? Bien, si bien es cierto, aquí directamente la organización social nos habla del término de la democracia. La democracia, que en términos generales significa demos, pueblo y kratos, gobierno, es decir, el gobierno del pueblo. Si bien es cierto, esto era una forma generalmente participativa para que todos puedan directamente elegir a los representantes, ¿no? Inicialmente. Sin embargo, aquí también podemos destacar que las formas de gobierno lo utilizaban de la siguiente manera: la diarquía, los foros, la jerusia y la apella, ¿no? La diarquía, que obviamente se menciona de que existían dos reyes, ¿no? Uno que generalmente se encargaba de la parte militar y la otra directamente de la parte religiosa, ¿no? Los magistrados, la gerucia, la apelia que se le conoce y que generalmente estaban determinados de la siguiente manera, ¿sí? Si bien es cierto, aquí podemos determinar de que existían dos representantes y que cada una de estas departamentos, por decirlo así, contaban con diferentes características que en su momento lograron mantener una estabilidad económica, política, social y cultural, ¿no? Si bien es cierto, las ciudades, en este caso que existían en Grecia, se manejaban de una parte bastante importante en la sociedad, es decir, mediante el representante. Es algo similar a lo que tenemos el día de hoy. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo representante que tiene Quito? El presidente de la República. ¿De Quito? El alcalde. El alcalde. Excelente, muy bien, el alcalde. A su vez, el alcalde también debe rendir cuentas, informes a quién. El presidente. Al presidente de la República, ¿sí? Entonces Sí, era al algo presidente. similar que generalmente se mantenía dentro de la civilización griega, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos mencionar que los gerusias generalmente era el grupo en donde más personas de tercera edad directamente participaban. Es decir, ellos obviamente promulgaban lo que son las leyes, ellos trataban de una u otra manera mantener una estabilidad y sobre todo directamente el tratar de que los ciudadanos cumplan con todas las normativas, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente acerca de las ciudades más importantes que llegó a tener es la civilización griega, ¿no? Ciudades, me ayuda por favor en la lectura. La señorita Margarita Garcés. Buenos días, Licen. Buenos días, por Dice ciudades. Entre las ciudades principales de la antigüedad Grecia se pueden mencionar a Macedonia, Esparta, Corinto, Nosos, Mileto y Atenas. Sin embargo, las más sobresalientes fueron Atenas y Esparta. Con respecto a Esparta, sus actividades económicas principales estaban enfocadas en la guerra. Sus habitantes se especializaron en la formación de un ejército poderoso. A todo hombre mayor de edad se le exigía ser parte del ejército y aunque era un deber, se les recompensaba con esclavos y tierras. Por esta razón, para el siglo VI, sus guerreros eran temidos. En el caso de Atenas, fue una de las primeras ciudades griegas. Su centro estaba localizado en Acrópolis, gobernados en un principio por el rey Teseo. Desarrollaron como actividades económicas principales la marina y el comercio. Esto debido a la época productividad que tenían sus terrenos para la actividad agrícola. Adicionalmente, la institución de la democracia como forma de gobierno la convirtieron en un atractivo centro en el que confluían los ciudadanos del imperio. excelente, señorita, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien. Si bien es cierto, las ciudades más importantes, ¿no? Fueron Atenas y Esparta. Atenas, ¿por qué generalmente fue una ciudad bastante importante? ¿Por qué será?
¿Por qué será Atenas una ciudad bastante importante o como lo fue en su momento? ¿Por qué será? Por el ejército. Tarea. Tarea. A ver, 10 segundos antes de la Porque, tarea. porque en su centro estaba localizado en Acrópolis, gobernados en un principio por un rey. Ya, ¿qué más será? ¿Qué más será? Nos falta una cosita ahí. Muy bien. Porque desarrollaron actividades económicas principales en la marina y el comercio. Ya, muy bien, excelente. Ahora, si hablamos de Atenas, obviamente mencionamos una ciudad que generalmente estaba avanzada en el tema de las disciplinas, ¿no? De la filosofía, la lógica, la matemática, y que sobre todo estaban directamente enfocados al crecimiento del conocimiento, ¿sí? Muy bien, por otra parte tenemos a Esparta. Esparta básicamente era una ciudad en donde las personas que vivían ahí desarrollaban actividades básicas como la agricultura, la ganadería. Sin embargo, en Esparta, la forma de gobierno o el enfoque que ellos buscaban directamente estaba en el ejército, en la guerra. Es decir, preparaban directamente a la población para los enfrentamientos con otras ciudades y especialmente en su momento llegaron a enfrentarse contra los persas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos establecer que los guerreros espartanos realmente eran temidos. ¿Por qué? Porque desde su nacimiento ellos en este caso eran instruidos obviamente para el combate, para la guerra, ¿no? Por ejemplo, nosotros alguna vez hemos visto o tal vez hemos escuchado la película de Espartaco. Sí, ¿no? Sí, licenciado. Listo, muy bien. Y básicamente nos habla de una sociedad que estaba enfocada solamente a la guerra. Es decir, que ellos eran preparados y obviamente pues era una sociedad en donde básicamente la forma militar era la más desarrollada, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí podemos detallar en la imagen cómo generalmente estas ciudades lograron desarrollarse. Por ejemplo, aquí tenemos la Puerta de los Leones, que básicamente es la entrada principal, ¿no? Le vamos a hacer un poquito más grandecito. 50, muy bien. Aquí, justamente a la ciudad, bueno, en la ciudad de Micenas, generalmente aquí logramos encontrar lo que son gráficos bastante importantes, ¿no? Como la Puerta de los Leones, que básicamente es esta de aquí. Sí, excelente. Bien, fuera de ello también podemos encontrar que esta ciudad generalmente estaba pues amurallada, miren, ¿sí? Sí, por ejemplo, acá, miren, justamente toda la ciudad estaba directamente con murallas altas bajo su protección. Sí, algo que mencionar, generalmente aquí podemos encontrar la necrópolis o sitios en donde básicamente enterraban pues a las personas, ¿no? Aquí también podemos encontrar el Palacio Real, justamente en el centro. Aquí verificamos otra puerta, sí, muy bien. Aquí tenemos lo que son talleres para artesanos, almacenes y sobre todo destacamos la población actual. Entonces, miren, generalmente el Palacio Real estaba en el centro de toda la ciudad. Y eventualmente también empezaron a trabajar en materiales importantes como es el caso del oro, ¿no? Justamente aquí tenemos la máscara de Agamenón, pieza de orfebrería micénica hallada en una tumba. ¿Sí? Entonces, miren, ya empezaron a trabajar en los materiales preciosos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar directamente de las polis, ¿sí? ¿Qué son las polis y cómo generalmente vivían? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor Segundo Guamán, ¿estamos ahí? Sí, Señor, dicen buenos días. buenos días, por favor. Los polis. Las polis son polis griegas, representaron las bases de la sociedad a partir de la antigüedad Grecia. Las actuales representan comunidades pequeñas e independientemente con un gobierno autónomo era una identidad
con sobre propia economía agropecuaria, donde la ciudad representa en el centro de la cultura y de la política. Las polis estaban, las polis estaban divididas en dos territorios, en una parte urbana y en otra parte rural. Las zonas urbanas no estaban con la zona rural. Al contrario, estaban conectadas y unidades entre sí. Por eso en la antigua Grecia se podían personas que realizaban sus actividades económicas en las zonas rurales como la agricultura y ganadería, y al mismo tiempo desarrollaban actividades en las zonas urbanas en el ámbito comercial, social y político. Se cree Excelente, que señor. Hasta ahí nada más. Muy bien, muchísimas gracias, 10. Las polis, si bien es cierto, pues eran pequeñas comunidades que generalmente vivían dentro de estas ciudades, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, ¿qué logramos detallar de esta imagen? Bueno, ahí también se ve que es una ciudad, se podría decir, que tiene murallas Ya, por muy bien. sí, por todo el contorno. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos verificar, ¿no? Cómo directamente las polis lograban tener lo que es una participación directa en la economía, en la política, en la sociedad, y más que todo, cómo ellos directamente estaban organizados, ¿no? Se cree directamente de que en las polis vivían cerca de 3.000 habitantes, es decir, que las polis eran unos sitios bastante extensos, ¿no? Aquí podemos verificar los templos, aquí podemos verificar los caminos y los hogares en donde básicamente la población vivía, ¿no? Ahora, finalmente vamos a hablar de la economía, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Víctor Hugo Moscoso? Por favor. Economía. La economía de los griegos estaba basada principalmente en la agricultura, cosechando del trigo, el olivo y la vid, aparte de recoger distintas frutas y hortalizas. Pero también es cierto que vivían de la ganadería, lo cual se daba específicamente en las zonas montañosas, donde criaban cabras, ovejas, caballos, cerdos, bueyes y otros animales. Por otro lado, aunque es cierto que la agricultura y la ganadería formaban parte importante de su economía, no podemos dejar a un lado el comercio, debido a que Grecia se convirtió en un importante lugar estratégico para la compra-venta de productos manufacturados. Entre estos podemos mencionar vasijas griegas muy populares en aquella época. Artículos de plata y oro eran de mucho valor para los visitantes. Ropas tejidas de lana, debido a la presencia de ganado, se producían y se hacían tiendas de campaña o carpas, estas últimas con tejido hecho de pelo de cabra. Si bien es cierto la economía, obviamente el trigo, el olivo, la vid, y que generalmente estaban en la actividad también de recoger lo que son las hortalizas. Ahora, a pesar de que la agricultura, la ganadería también eran actividades bastante fuertes dentro de su sociedad, también lograron trabajar lo que son las vasijas griegas, ¿no? Artículos de oro, artículos de plata y sobre todo directamente trabajar en los tejidos de lana, ¿no? Que obviamente los sacaban de los animales y eso permitía pues un intercambio comercial y que generalmente permitió obtener lo que es un crecimiento, ¿no? Recordemos que la civilización griega básicamente es la civilización del conocimiento y que obviamente en las sociedades actuales tenemos lo que son normativas, leyes en conductas que básicamente fueron creadas dentro de esta cultura. Sí,
Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, Lisa. Excelente, muy bien. Pasamos directamente a la actividad del portafolio. ¿Me esperan un segundito, por favor? Ya, excelente, ya estamos ahí. Muy bien. Nos vamos directamente a la página. Ya, nos vamos a la página. Muy bien, regálenme un segundita. A la página número 54. Ya, me pasé. Muy bien, tenemos pues la página número 54. Las civilizaciones greco-romanas, la civilización griega. Excelente. La tenemos acá, las ciudades, las polis. Perdone, licenciado, nosotros estamos en la página 72, lo que usted indica. Ya, muy bien. Excelente, chicos. Nos ubicamos en la página 72, por favor, porque yo la tengo en la página número 56. Y oh, sorpresa, obviamente no hemos tenido actividad acá, ¿sí? Nosotros tenemos actividad después del arte griego, ¿no? Bien, entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Ya no les voy a mandar ninguna actividad para que obviamente puedan pasar bien el feriado, sí, puedan compartirlo en familia y obviamente pues nos vamos a reencontrar el siguiente domingo, ¿no? De mi parte, chicos, les deseo el mejor de los éxitos. Nos vemos el día domingo. Que Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar. Buen feriado, Muchas licenciado. gracias. Hasta luego.